Procesal en 5 minutos, una idea original de los hermanos Rivera y Gustavo Rapalini. Este podcast está destinado a estudiantes de abogacía, no reemplaza el estudio de los contenidos, sino que sirve de guía para el abordaje de cada tema. ¿Qué diferencia hay entre la falta de personería y la falta de legitimación? ¿Cuándo se interpone la excepción de prescripción? ¿Qué significa que una excepción es manifiesta? Hoy el profesor Agustín Rivera nos habla de excepciones procesales. Para arrancar, ubicate en el código a partir del artículo 344. Por sus efectos, las excepciones se clasifican en dilatorias y perentorias. La falta de legitimación, cosa juzgada, transacción, conciliación y desistimiento, y la de la prescripción son incluidas dentro de las perentorias. Ello en tanto, en caso de prosperar y de quedar firmes, llevan a la culminación inmediata del proceso. En cambio, las dilatorias, si prosperan, excluyen temporariamente su eficacia actual, imposibilitando que el juez se expida sobre la pretensión principal del actor. En este grupo encontramos el defecto legal, la incompetencia, la litispendencia, el arraigo, la falta de personería y las defensas temporarias. Estas, subsanadas dentro de los plazos legales, no pueden tener por efecto el rechazo de la demanda, sino la imposición de costas a quien dio lugar a su planteo. Existen dos excepciones que, por su similitud en el nombre, provocan cierta confusión. Estoy hablando de la falta de legitimación y la falta de personería. Palacio dice que la primera existe cuando no hay coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y aquellas a las cuales la ley habilita para pretender o contradecir en el juicio. Puede ser activa cuando se da en el actor, pasiva cuando sucede con el demandado o mixta cuando emergen conjuntamente las dos primeras. Por ejemplo, en un contrato de locación celebrado entre Juan, locador, y Gonzalo, locatario, el legitimado activo para reclamar los alquileres resulta ser Juan. Por ende, si en lugar de Juan, Pedro le reclamara alquileres a Gonzalo, habría falta de legitimación activa de Pedro. Esto no implica que Gonzalo no deba alquileres, pero no es Pedro quien tiene el derecho para reclamárselo. En otro caso, si Juan le demandara alquileres a Valentín, en lugar de a Gonzalo, habría falta de legitimación pasiva de Valentín. Esto tampoco implica que Juan no pueda perseguir los alquileres que se le adeudan, pero no es a Valentín, sino a Gonzalo, a quien se los debe reclamar. En otra vereda se encuentra la falta de personería. Las partes deben poseer capacidad de ejercicio para obrar en juicio, y si actúan por mandatario, además deben contar con poder suficiente. Las personas humanas incapaces de ejercicio son las personas por nacer, quienes no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, y las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. Respecto de los dos primeros, deben intervenir los padres o tutores, más el Ministerio Público, mientras que en el tercer caso debe intervenir el apoyo o curador y el Ministerio Público. En las personas jurídicas, son incapaces para actuar quienes no resulten ser los representantes legales de aquellas, ya sea porque no han sido designados debidamente o porque su designación perdió vigencia. En el caso de los apoderados, procederá esta excepción cuando los poderes adolezcan defectos de forma, cuando la actuación del mandatario no se ajustara a los términos en que aquel fue conferido y cuando no se acreditaran debidamente en el proceso los documentos que habilitan tal actuación. Si bien la diferencia entre una excepción y otra resulta evidente, mientras que la legitimación para obrar es la condición jurídica en que se halla una persona en relación con el derecho que invoca en juicio, la falta de personería es la aptitud para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. Vinculado a la excepción de prescripción, existe una discordancia normativa respecto de la oportunidad para plantearla. Tal es así que mientras el Código Civil y Comercial establece que la prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda, en los procesos ordinarios bonaerenses la prescripción deberá deducirse junto al resto de las excepciones dentro de los 10 primeros días, mientras que la contestación se puede diferir hasta el día 15. Sin entrar a analizar la jerarquía de las normativas en conflicto, es una controversia que merece ser tenida en cuenta. Otro aspecto importante: ¿qué implica que la falta de legitimación o de prescripción sean manifiestas? Ambas excepciones, para ser consideradas excepciones de previo y especial pronunciamiento, deben ser manifiestas. Esto significa que pueden resolverse como de puro derecho, es decir, únicamente con la prueba documental aportada por las partes. Si fuera imprescindible abrir el proceso a prueba para su tratamiento, se entenderá que no es manifiesta y se resolverá en la sentencia definitiva.
Por ejemplo, para determinar si los alquileres están prescriptos, basta con recurrir a la letra del contrato de locación para efectuar el cálculo. En cambio, si se discute la prescripción sobre la inundación de un campo, resultará imprescindible producir prueba para determinar qué día comenzaron las lluvias y cómo se produjo el anegamiento de las aguas. En el primer supuesto, la prescripción es manifiesta, mientras que en el segundo no. Para terminar, te dejo 3 tips para tener en cuenta. 1. Las excepciones procesales no suspenden el plazo para contestar la demanda. 2. Al momento de proponerse, debe agregarse toda la prueba documental y ofrecer la restante. Y 3. En los procesos sumarísimos no son admisibles las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Esto fue Procesal en 5 minutos.